Hola, muy buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto compartir esta mañana con ustedes. Espero que estén muy bien. Ok, entiendo que ahora se puede ver. Como decía el colega, el propósito o el tema central es cómo llevar a la práctica la evaluación formativa, teniendo en cuenta sobre todo el marco curricular en el que ustedes tienen en Perú, que es el de un enfoque de enseñanza por competencias. Mi intención es ayudar como a pensar la práctica. En general, los cambios en el currículum se hacen más o menos rápido porque son documentos, se escriben documentos y es relativamente sencillo modificar el currículum. Es mucho más difícil modificar la práctica. Eso es algo que no se hace de un día para otro. Eh, por más que el currículum diga que tenemos que trabajar así o asá, cambiar o ir transformando lo que uno hace en el aula con sus estudiantes lleva mucho más tiempo que un cambio de currículum. Entonces, y es algo que hay que ir haciendo en forma permanente y continua. A veces eh, hay como cierta fantasía en la sociedad, digamos, de que porque se hizo un cambio en el currículum todo va a cambiar automáticamente y rápidamente, y no es así porque uno necesita, o sea, un curso, el modo en que uno enseña no es algo que uno pueda modificar de un día para otro, porque yo siempre digo que es como un vitral, es como vieron los vitrales de la época medieval, que tienen una cantidad de piecitas y colores y formas, y lleva mucho tiempo ir conformando ese vitral para que tenga sentido. Del mismo modo, a un docente le lleva mucho tiempo ir conformando cómo va a ser un curso, tiene una cantidad de piezas, de tareas, actividades, lecturas, una cantidad de cosas, evaluaciones, una cantidad de cosas que uno va proponiéndole a los estudiantes y que uno año tras año va modificando y mejorando de acuerdo a cómo le va, a cómo resultan las actividades, qué pasa con los alumnos. Y entonces eso no es algo que uno pueda cambiar de un día para otro, sino que uno lo va mejorando en forma continua. Y uno de los elementos centrales en esa práctica es justamente el de la evaluación. Todos tendemos como a decir bastante rápido que es importante hacer evaluación formativa, pero no es algo tan sencillo de pensar cómo lo hacemos en la práctica, y cómo vamos transformando los hábitos que tenemos. Estamos muy acostumbrados todos, nosotros, pero también los alumnos y también las familias sobre todo, a pensar, cuando se les habla de evaluación, a pensarla en términos de calificaciones, de que hay trabajos que son corregidos por el docente y que ese docente le asigna una calificación a ese trabajo. Esto que aparece en pantalla son como lo que las personas dicen cuando escuchan la palabra evaluación, que es lo primero que asocian, y se asocia con esto, con calificaciones, con corregir, con medir, con revisar trabajos de los alumnos, etc. Y me interesa detenerme un minuto porque es muy difícil generar una propuesta de evaluación formativa si uno no tiene plena conciencia de los hábitos en los que está, de las prácticas a las que está habituado y de las demandas que tiene. Porque muchas veces, muchos de ustedes seguramente habrán hecho ensayos o pruebas de evitar calificar o de hacer otro tipo de evaluaciones, y lo primero que pasa es que las familias son las que demandan o quieren una calificación porque están acostumbradas a ello. Entonces es algo que está como muy inserto, muy metido en el corazón del sistema educativo, insisto, en nuestras rutinas como docentes, pero además en las expectativas de los alumnos y de las familias y de las autoridades que nos piden también que completemos un reporte. Entonces estamos muy acostumbrados a calificar todo el tiempo y a calificar a partir de contenidos. Los alumnos hacen tareas, y nosotros las indicamos, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, asignamos puntos. Lo que aparece en pantalla son ejemplos de tareas corregidas de allí en Perú.
Como decía la colega cuando me presentó, yo he tenido la oportunidad de hacer varios trabajos de investigación sobre cómo se evalúa en sexto de primaria, en tercero de secundaria, en varios países de América Latina, y hemos recogido mucho material sobre lo que se hace habitualmente. Y en general uno se encuentra este tipo de elementos como base de la evaluación, ¿verdad? Tareas escritas que están corregidas y calificadas por el docente. Y hay un elemento muy importante aquí también que me interesa, sobre lo cual quiero trabajar ahora cuando veamos las características del enfoque de competencias, es que siempre el docente es el que rápidamente decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Tenemos la tendencia a enseguida marcar los errores, a señalar o destacar con una palomita lo que está bien y a poner puntajes. Pero lo que me interesa es que veamos, por un lado, que estamos acostumbrados a evaluar a través de tareas, de que los estudiantes respondan preguntas o realicen ejercicios, y por otro lado que estamos acostumbrados a que nosotros enseguida decimos esto está bien, esto está mal, y el estudiante está acostumbrado a que nosotros le digamos lo que está bien y lo que está mal, y por eso muchas veces cuando hace una tarea lo primero que hace es venir a mostrarnos para que le digamos si está bien o está mal. Ahora vuelvo de por qué esto que estoy diciendo es importante, pero tengan presente esto que caracteriza nuestra práctica. Lo otro, el otro fuente, digamos, de evaluación, la otra práctica que tenemos muy internalizada también, es la de que también calificamos otras cosas, no solo los trabajos, sino que también ponemos puntos por la conducta del alumno, o como su presentación, la puntualidad, aspectos, como dice allí, estos son testimonios de colegas docentes. Califico lo afectivo, la colaboración, la participación, cómo se comportan. O sea, solemos calificar también una cantidad de aspectos que tienen que ver con las actitudes. Y por otro lado, también muchas veces calificamos el esfuerzo, sobre todo a veces cuando el estudiante no logra ciertas cosas, decimos, bueno, por lo menos voy a valorar el esfuerzo que hacen por tratar de llegar a un mínimo aceptable. O este otro colega que nos decía, tiene que haber un trabajo continuo. El que hizo el trabajo de hormiga, que se mantuvo todo el año con altibajos, pero trabajó todo el año, ese aprueba o pasa. Entonces, lo que quiero que noten es esto, que sin darnos cuenta, se nos mete la cuestión de que evaluar es sinónimo de calificar, y calificamos todas estas cosas. O sea, no estoy diciendo que no sea importante evaluar actitudes o considerar el esfuerzo, pero sí que tenemos un problema cuando a todo le ponemos puntos, y cuando los alumnos y las familias se acostumbran a eso. Y entonces eso termina en que la evaluación se transforma en una grilla de puntos, que entiendo que ustedes allí en Perú están avanzando en reemplazar esta práctica, en utilizar 4 grandes categorías, es decir, la competencia está en inicio, en progreso, está lograda, etc. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, se nos cuela, ¿no? Lo que terminamos haciendo una equivalencia entre estas nuevas categorías y los viejos puntajes que uno utilizaba, y tendemos rápidamente como a volver a decir, bueno, ¿y esto en puntos cuánto es? Pero estamos muy habituados, lo que quiero decir es, a pensar la calificación como un número y a pensar en términos de promedios matemáticos, que en parte es razonable porque nos facilita las cosas, las hace más ágiles, nos saca en cierto modo la presión de tener que decidir dónde ubicar a un estudiante, porque el número como que es una operación matemática y es objetiva, entonces eso nos da cierta tranquilidad. Pero en realidad tenemos que darnos cuenta que muchas veces, uso mucho esta imagen de la pócima de la bruja, muchas veces el promedio, la calificación que surge de promediar puntos, es como una fórmula mágica que nadie sabe bien qué es lo que tiene detrás, porque además cada docente tiene su propia fórmula y tiene su propia combinación de distintas cosas, y qué peso le da a las actitudes, qué peso le da al esfuerzo, qué peso le da al contenido. Y además uno mismo como docente a veces utiliza distintas combinaciones según cada caso y cada alumno, y en algunos casos tiene más en cuenta unas cosas y en otros otras.
Pero entonces lo que suele pasar es que al final nadie sabe del todo qué significa la calificación. Eh, el estudiante, la familia muchas veces se quedan tranquilos o nerviosos, o sea, de que está bien o de que está mal, pero en realidad no saben exactamente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y eso tiene una consecuencia, y es que al final nadie sabe qué significa la calificación, pero la calificación se transforma como la zanahoria para el burro, ¿verdad? Es algo que todos estamos detrás de eso. Los alumnos se acostumbran a trabajar en función de lograr una buena calificación y pierden de vista, porque la calificación, como digo, es oscura en su significado, se desentienden o se alejan del objetivo central, que es aprender, ¿verdad? Y se enfocan más en lograr una buena nota y no en lo que están aprendiendo. Esto es así en parte porque estamos en un modelo educativo que fue pensado sobre los parámetros de lo que era la organización en la sociedad industrial. No me voy a detener mucho en esto, pero me interesa que tengamos esto presente porque está como muy en el formato de cómo trabajamos. O sea, cuando los sistemas educativos se crearon, fines del siglo XIX, en ese momento la sociedad toda estaba en un proceso el proceso de revolución industrial, de pasaje de la producción de los artesanos que producían sus cosas en su taller con un grupo de seguidores o de aprendices, y se pasó al modelo de trabajo en fábrica y de producción en serie. Y la lógica era organizar de la mejor manera el trabajo de muchas personas para que fuera eficiente y se pudiese producir muchas más cosas. Y en educación pasó algo de este estilo. El modelo educativo se pensó, en cierto modo, como un modo de formar de manera rápida, económica y estandarizada a muchos alumnos. O sea, antes la educación no era para todos. A partir de la revolución industrial y del desarrollo de los sistemas democráticos, se empezó a pensar la educación como algo que tenía que llegar a todos, pero eso implicaba un desafío en términos organizativos. Y si ustedes piensan, la educación se organizó sobre ciertos parámetros que todavía los tenemos como muy metidos. Un parámetro propio de esa época era a partir del supuesto de la igualdad, de que todos los alumnos son iguales y que todos los alumnos de una misma edad pueden aprender las mismas cosas y hay que enseñarle lo mismo a todos. Eso era parte del modelo propio de la sociedad industrial y además del ideal democrático de que todos somos iguales, con los antecedentes de la Revolución Francesa y demás. Entonces se partió de esa mirada. Todos los alumnos son iguales, todos tienen que aprender lo mismo, a la misma edad todos pueden aprender las mismas cosas. El currículum se organizó por grados, ¿sí? Lo que se hizo fue decir, bueno, entonces primero los niños de 6 años entran a la escuela y tienen que aprender esto, y luego en el año siguiente tienen que aprender esto otro. Se organizó además como una actividad de un maestro con un grupo grande de alumnos, 30, a veces más alumnos, lo cual implica que ese maestro le enseñaba a todos con las mismas actividades, proponía ciertas actividades y se partía a la base de que todos podían aprender con esas mismas actividades, y que el aprendizaje, además había otro supuesto, y es que el aprendizaje depende fundamentalmente del esfuerzo del alumno, y que, o sea, porque se partía de que todos pueden aprender, por tanto si alguien no aprende es porque no se esfuerza, y la evaluación estaba al servicio, era parte de ese engranaje. Entonces lo que se hacía era evaluar al final de cada año para ver si el alumno había logrado lo que se esperaba que aprendiese, y si lo lograba se le daba una buena calificación y aprobaba y pasaba al curso siguiente. Y la calificación en el fondo aparte era una herramienta como de incentivo, de reconocimiento al que se había esforzado y había logrado, y de castigo a través de una mala calificación al que no se esforzó y al que no logró. Y entonces el modelo educativo de los cursos se pensaron como un diseño de escalera, ¿verdad? Que es un poco la imagen que tiene allí. O sea, cada año se aprenden ciertas cosas, se califica al final del año y los alumnos pasan al grado siguiente, y los que no lograron lo esperado reprueban.
Todas estas cosas están cambiando hoy, pero nos cuesta todavía encontrar un camino. ¿Por qué? Porque a lo largo del siglo nos fuimos, del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, fue cada vez más claro que los alumnos no son todos iguales, más bien son muy diferentes por los contextos en los que viven, pero además dentro de un mismo contexto, dentro de una misma comunidad, los niños y las niñas son distintos entre sí, tienen intereses, ritmos, modos de aprender diferentes, algunas cosas les interesan más a uno, a otras. Entonces, todo este esquema, a partir de dar cabida a la diversidad de los alumnos y de reconocer que son distintos, se empieza a tambalear, ¿sí? Porque entonces, si asumimos que los alumnos son distintos, en realidad no deberíamos enseñar de la misma manera para todos y no deberíamos evaluar a todos de la misma manera y no deberíamos reprobar a los que no logran ciertos aprendizajes en un determinado momento, tal vez deberíamos darles más tiempo. Entonces, muchas de las discusiones que hoy tenemos y de las búsquedas que hoy tenemos de otras formas de evaluación, de buscar no calificar tanto a los alumnos, de evitar en lo posible la reprobación, salvo en casos especialmente difíciles, todo eso implica buscar un modo de evaluar diferente y es un poco a donde queremos ir hoy, que es cómo pensar un modo de evaluación alternativo a en el marco de un enfoque por competencias. Pero entonces, última cuestión que me interesa y voy a dar unos minutos para que ustedes puedan pensar sobre lo que les estoy presentando. A lo largo de todo el siglo XX, a partir de ese modelo que recién explicaba, lo que fue pasando es que las calificaciones se transformaron en el objetivo principal de la educación, en el objetivo. Esto un docente nos decía, los alumnos solo se toman en serio lo que se califica, si no hay nota hacen los trabajos a medias. Esto es algo que pasa sobre todo en la educación secundaria, tal vez no tanto en primaria, pero muchas veces es muy difícil sacar del centro del escenario la calificación, porque cuando no hay calificación los alumnos muchas veces no se toman en serio el trabajo. Incluso en primaria me ha pasado con colegas de allí de Perú y maestros en el tiempo de la pandemia y del trabajo a distancia, que me decían que una de las dificultades que tenían para evaluar en primaria era cómo saber si realmente el trabajo lo estaba haciendo el niño o la niña o lo estaban haciendo los papás. Y yo les decía, bueno, esta situación, la duda de si el trabajo lo está haciendo el papá o lo está haciendo el niño, en el fondo nos muestra justamente la distorsión que tenemos en el sistema educativo. Porque ¿por qué habría de hacer el papá el trabajo por el niño, en lugar de que lo haga el propio niño? Pues porque la preocupación central del niño, del papá, es que tiene que tener una buena nota, que el maestro lo va a calificar. Y por eso el papá le hace la tarea al niño para que le vaya bien, entre comillas. Pero en realidad ese papá no está entendiendo que lo importante no es que el niño tenga una buena nota, sino que haga la tarea. Y si la hace mal, pues mejor en el sentido de que a partir de hacerla mal va a poder aprender y el maestro le va a poder dar una devolución para que mejore. Entonces ahí hay todo un problema en torno a esta situación, que es esa, ¿no? La de que el juego principal es tener una buena nota, la calificación es el objetivo central, por eso se da este tipo de distorsiones. Pero además por un segundo problema que hay atrás en esto, que acabo de decir, y es que muchas veces los niños, las niñas no disfrutan haciendo lo que les proponemos. La tarea la viven más como una carga. Entonces, allí hay una segunda cuestión clave y es ¿no? que la semana pasada estuvo trabajando otra colega uruguaya, Graciela Loureiro, con otro grupo de ustedes de allí de Trujillo, sobre tareas auténticas, ¿verdad? Donde un poco el sentido de trabajar con tareas auténticas, con situaciones auténticas, con proyectos, es justamente generar motivación del alumno por hacer la tarea. Las tareas, las actividades que hacemos no deberían ser vividas como una obligación, como algo que hago porque me van a calificar, sino porque encuentro un disfrute en hacerlas.
como muchas veces no logramos esto, no es fácil lograr la motivación y el involucramiento de los alumnos, muchas veces les proponemos tareas que no las sienten propias, en las cuales no están interesados en hacer. Lo que suele pasar es eso, que la motivación, la calificación es la forma como de obligarlos, es una motivación externa. Entonces esto es muy importante darse cuenta, porque es clave en el tema de la evaluación, esto de que la calificación termina siendo una zanahoria, ¿sí? O sea, es algo con lo cual yo obligo y motivo desde fuera al alumno para que haga las cosas aunque no quiera. Y así la distinción entre motivación externa e interna es muy importante, y en un enfoque de competencia, si uno quiere que los alumnos desarrollen ciertas competencias, eso no se logra por obligación, solo se logra cuando hay motivación interna del alumno, cuando hay deseo de aprender. Entonces, me interesa enfatizar que el uso que hacemos habitualmente de la calificación es una forma de motivar a los alumnos de manera externa, de forzarlos a hacer algo que no quieren. La motivación externa proviene del deseo de lograr una recompensa material o simbólica. O sea, yo hago las cosas porque quiero conseguir un determinado objeto, o porque quiero conseguir dinero, o a veces reconocimiento simbólico, porque quiero que me aplaudan o que otros me reconozcan y me digan qué bien, qué bueno. Entonces hay muchas maneras en que esto ocurre en la sociedad, ¿verdad? En la sociedad en la que vivimos, bueno, el dinero es una forma de recompensa material y de motivación externa por excelencia, pero también hay muchas formas de recompensa simbólica. Los likes o los me gusta en Facebook o en las redes sociales son un modo de motivación externa. Muchos hacen cosas para que les pongan el me gusta, o los juegos de computadora en que uno va ganando puntos son una forma de motivación externa. Entonces, y muchas veces usamos el juego educativo, digamos, se apoya mucho sobre esas formas de motivación. La motivación externa es más fácil de lograr, obviamente, es más fácil darle premios y recompensas a un estudiante o a un niño que lograr que se interese con algo. Es lo que nos pasa a los papás. Una de las cosas muy divertidas que me toca escuchar estos 2 días, yo no tengo ya hijos chicos, pero no sé cómo será ahí en Perú. Aquí en Uruguay está toda la expectativa con el Mundial y los álbumes de figuritas, y entonces la colección de figuritas del Mundial de Qatar es una de las actividades que motivan a los niños, y entonces muchos papás, a veces en broma, a veces en serio, usan el acceso a las figuritas como forma de motivación. Si haces esto, podés, te voy a comprar un sobre de figuritas. O sea, esos son mecanismos de, o el tema del el tiempo de uso del celular también como forma de premio o de castigo. Entonces siempre es más fácil usar motivaciones externas vinculadas a cosas que los niños quieren, como modo de generar motivación. Es mucho más difícil encontrar que los niños se motiven internamente con ciertas cosas, depende ahí de cada niño. Ahora, lo que me interesa es, la motivación externa muchas veces genera experiencias negativas. O sea, en el fondo siempre una motivación externa tiene las dos caras, o sea, de premio y de castigo cuando no la consigo. Y la calificación en el sistema educativo muchas veces tiene ese efecto negativo para los alumnos que tienen dificultades, no para los buenos alumnos. Es decir, a los buenos alumnos, obviamente, el que usemos calificaciones y les demos una buena nota los motiva y les resulta útil. El problema es para los que no les va bien, para los que tienen dificultades, sobre todo con el tipo de tareas que proponemos. Así la calificación se va transformando en una especie de castigo, los alumnos se acostumbran a que les va mal y se va generando una identidad negativa. O sea, hay ciertos alumnos que cuando llegan a la secundaria ya en realidad tienen como una especie de coraza, ya no les importa la calificación, o sea, pierde su potencial de motivador, de motivación externa, porque los alumnos se han acostumbrado a que les va mal y están acostumbrados a tener malas calificaciones. Entonces me interesa
destacar esa cara de la calificación. Y por otro lado, la cara de que la motivación externa muchas veces genera dependencia respecto al que tiene la recompensa, ¿sí? O sea, yo dependo de aquel que me va a dar o no ese premio. En educación, el uso excesivo de la calificación como motivación externa genera una actitud de dependencia de los alumnos respecto al docente. Esto que decía al principio, siempre están preguntando y pidiendo al docente que resuelva si algo está bien, si algo está mal, y se acostumbran a esto, a una actitud de dependencia y no de reflexión autónoma por sí misma. A veces, también hay que decirlo, a veces la motivación externa contribuye a generar motivación interna. A veces uno, a través de premios externos, va logrando que el alumno haga ciertas cosas y con el tiempo le va tomando gusto a eso que está haciendo, ¿sí? Es como un deportista que se presenta a una competencia y eso, la competencia es una especie de motivación externa, pero el hecho de presentarse a esa competencia le sirve para reforzar su interés en lo que está haciendo y el dominio de la disciplina que está aprendiendo. Entonces, lo que me interesa es destacar que, si bien la motivación externa tiene estos riesgos, sobre todo de generar identidad negativa en muchos estudiantes y de generar dependencia, a veces, si la usamos bien, también nos puede servir para introducir a los alumnos en una determinada área y de a poco ir generando motivación interna. Pero me interesa esto, que en el fondo lo importante es en cómo uno va logrando que los alumnos se involucren en una determinada área de actividad, en la matemática, en la escritura, en la ciencia, en el arte, en lo que sea que queramos motivarlos. Y la herramienta de la calificación puede servir, pero en la medida en que uno la ponga al servicio de un objetivo más amplio, que es el de generar interés y motivación en los estudiantes, y no como un fin en sí mismo. Entonces, como decía, hay que tener en cuenta eso, de que muchas veces en el largo plazo se va generando fracaso en muchos alumnos y desvinculación. La motivación le puede servir a unos, pero no a los otros. Y con esto cierro esta primera parte de la primera parte. O sea, ahora les explico cómo vamos a ir avanzando. Y para enfatizar esto, me interesa esto de que muchas veces eso da lugar a un abordaje superficial del aprendizaje. Hay un trabajo ya que tiene muchos años, de los años 70 del siglo pasado, que hicieron en Suecia, donde se construyó esta diferencia conceptual entre aprendizaje superficial y aprendizaje profundo. Y lo que los investigadores notaron es que los alumnos que estaban más preocupados por ser evaluados y por cómo les iba a ir en la evaluación, y que tenían cierto temor de la calificación, eso les generaba una ansiedad que les impedía meterse o comprender en profundidad lo que estaban haciendo. Estaban más pendientes de cómo iban a ser evaluados que de aprender en sí mismos. Estaban más pendientes en que les fuera bien en la evaluación que en lo que estaban intentando aprender. Ellos les habían dado un texto, eran estudiantes ya universitarios, o sea, grandes, y tenían que hacer un trabajo sobre un texto sobre la reforma universitaria, y después de que habían hecho el trabajo les hacían una entrevista en profundidad para preguntarles cómo se habían sentido y cómo habían trabajado durante la tarea. Y entonces estos son algunos testimonios de docentes, de estudiantes que le daban a los docentes a partir de la experiencia. Entonces, algunos estudiantes, los que tuvieron tenían más dificultades y que se quedaban en una mirada superficial del texto, decían estas cosas. La única cosa que pensaba era que tenía que apurarme. Leía un par de oraciones y luego no recordaba qué había leído, porque todo el tiempo estaba pensando, me tengo que apurar para terminar. Esto de la presión del tiempo en las evaluaciones. Otro que decía, uno piensa mientras hace la tarea, tengo que acordarme de esto. Uno piensa tanto en que tiene que acordarse que por eso después no se acuerda. O sea, es tanta la presión y la idea de que aprender es igual a recordar,
y el estudiante está tan pendiente en que se tiene que acordar que después no se acuerda, y no se acuerda porque en el fondo no está concentrado en entender lo que está leyendo, sino en tratar de recordarlo. Otro dice, trataba de concentrarme, entonces mi atención estaba más en concentrarme que en leer, pensar o interpretar. Es algo que me pasa todo el tiempo cuando estudio. Algunos estudiantes hacían la distinción entre lo que es leer un libro por placer a leer un libro de estudio. Cuando leen para estudiar están como preocupados porque se tienen que concentrar y entonces la atención la ponen en que tienen que concentrarse y no en lo que están leyendo. Entonces, este es otro efecto negativo que tiene el poner siempre la evaluación y la calificación en primer plano, y el hecho de que los estudiantes vivan siempre las situaciones de evaluación como que están siendo juzgados y como que lo que tienen que hacer no es disfrutar de lo que están haciendo, sino acordarse, porque después van a tener que dar cuenta de que saben, entre comillas. Bien, con esto entonces, primera media hora. Ahora voy a hacer una pequeña pausa, un primer momento, pero simplemente no voy a tomar todavía preguntas. Eso lo voy a hacer al final de este primer bloque. Pero sí quiero como que, además para no cansarlos tantos, y como darles 3 minutos para que intercambien con el que tengan al lado sobre lo que acabo de presentar. Entonces le voy a pedir que tome la primera de las hojitas que tienen en la carpeta que dice primer momento de intercambio. Allí van a encontrar 4 o 5 frases de resumen de lo que acabo de presentar sobre las calificaciones, y les voy a pedir que conversen 3 minutos sobre cómo ustedes califican, o sea, en qué medida se ven reflejados por esto que acabo de presentar, cómo ustedes califican habitualmente a los alumnos, cómo lo hacen, qué dificultades tienen, con qué frecuencia lo hacen, y si ustedes observan en ustedes mismos o en la escuela algunos de los aspectos que acabo de presentar recién. ¿Cómo ven ustedes estos fenómenos de la calificación como el objetivo principal de la educación? Cómo eso genera dependencia, cómo eso genera ansiedad en los alumnos y dificultades para concentrarse y entender lo que están aprendiendo, cómo generan muchos experiencia de que son malos alumnos y con el tiempo van generando como una identidad negativa en relación a la educación. Les doy entonces por reloj, yo me quedo en silencio durante 3 minutos y luego avanzo, porque el paso que voy a dar a continuación es el de, bueno, qué hacer en un enfoque de competencias y cómo pensar la evaluación de otra manera en términos formativos, ¿tá? Pero entonces 3 minutos para que conversen y retomo. Bien, la idea era que ustedes pudiesen, como tener unos minutos para pensar sobre lo que estoy diciendo y conversarlo con los colegas y ver qué cosas de estas que estoy explicando ocurren efectivamente, qué cosas tal vez no. Y ahora después sobre el final a mitad de la mañana van a tener un espacio como para presentar reflexiones y preguntas. Pero antes quiero avanzar hacia la propuesta de evaluación formativa dentro de un enfoque por competencias. Entonces, ustedes tienen en el currículum un perfil de egreso basado en competencias que, como decía hoy, siempre es siempre más fácil, digamos. Maestro, perdón un ratito para pedirles atención. Colegas, por favor, el momento del diálogo ya ha concluido. Prestemos atención a la ponencia, que luego va a haber un momento para las preguntas. ¿Sí? Por favor. Gracias. Continúe, maestro. Les decía, ustedes tienen un diseño, un currículum nacional que está enfocado en competencias. Siempre es mucho más difícil llevar eso a la práctica que escribirlo en un documento. Entonces, si usted tiene un perfil de egreso, donde se dice, por ejemplo, que
el estudiante practica una vida activa y saludable, o que el estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el arte, se comunica en su lengua materna o en castellano como segunda lengua en algunos casos, en inglés como lengua extranjera. O sea, el estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico, social. Entonces, este tipo de cosas no son sencillas de lograr, y es muy difícil además evaluarlas, porque uno no puede evaluar la capacidad de si el estudiante usa responsablemente las tecnologías de la información, o si gestiona proyectos, o si desarrolla procesos autónomos de aprendizaje a través de una prueba escrita, de un instrumento escrito. Implica pensar otras cosas, en primer lugar, y en segundo lugar implica, como decía hoy, pensar en otros tiempos. Creo que no tengo claro cómo han avanzado ustedes allí en Perú en este tiempo, pero, o sea, muchas de estas cosas es muy difícil insertarlas en el formato educativo estandarizado año tras año. Es muy difícil decir, bueno, este año el alumno tiene que lograr esto y el año que viene va a lograr esto otro. O sea, uno puede tener una idea de hacia dónde quiere impulsar a los alumnos, pero es muy difícil eso traducirlo en una evaluación específica para hacer al cabo de cada bimestre o de cada año escolar, y mucho menos que esas evaluaciones sean las mismas para todos los alumnos. Entonces, necesitamos empezar a pensar de otra manera la evaluación. Lo primero para pensar la evaluación de otra manera es rescatar de qué estamos hablando, qué es lo que se espera. Cuando en el documento que ustedes tienen de diseño curricular se plantean estas características respecto a qué es una competencia, ¿verdad? Implica que el alumno puede combinar distintas capacidades para lograr un propósito. Entonces eso implica que los alumnos puedan plantearse ciertas metas y propósitos y puedan lograr capacidades para eso. Un propósito puede ser escribir un cuento, elaborar un informe, desarrollar una investigación, etc. Una competencia implica que los alumnos actúen con sentido ético, o sea, implica un involucramiento de actitudes, como decíamos hoy. La competencia implica que el alumno comprenda la situación que debe afrontar. No es una cuestión de conocimiento, sino de comprender una situación en la que va a tener que actuar, y por eso se habla de problemas y no de ejercicios. Implica evaluar distintas posibilidades para resolver esa situación. O sea, eso implica que el alumno las situaciones cuando el alumno va a resolver una situación, no hay un único modo de hacer las cosas. Hay distintas maneras de desarrollar una investigación, de elaborar una obra artística, de hacer un dibujo, un mapa, de producir una canción, un cuento. O sea, no es algo que tenga una solución de antemano y que uno le pueda dar a los alumnos una serie de pasos que tienen que seguir, sino que el alumno tiene que evaluar caminos y posibilidades, pensar cómo llevar adelante una determinada actividad. El alumno necesita para eso identificar los conocimientos y habilidades que tiene o los que están disponibles. O sea, el alumno tiene que darse cuenta de qué es lo que sabe y qué es lo que le falta, qué es lo que necesita y dónde puede buscar otros aprendizajes u otros ejemplos de cómo hacer las cosas. Y la competencia implica que el alumno lleva adelante, pone en práctica lo que resolvió. Entonces, lo que quiero decir con esto es que mirar desde el enfoque de competencias implica pensar la evaluación de otra manera. Y en primer término, en que la evaluación no se puede hacer solo a través de tareas escritas. Puede haber tareas escritas, sí, y que no se debería hacer solo a través de preguntas o ejercicios que tienen una única respuesta correcta que uno califica como bien o mal. Entonces eso relaciona a lo primero que decía. Lo segundo que quería decir es que muchas veces actuar lo que decía hoy de que tendemos a calificar todo el tiempo
las actitudes, también es muy difícil usar la evaluación de esa manera, porque el sentido ético, o sea, un estudiante que simula actuar con sentido ético para tener una buena calificación, en realidad no está actuando éticamente. O sea, lo que quiero decir es que la cuestión de calificar las actitudes es un arma a doble filo, porque puede dar lugar a que los alumnos simulen ciertas cosas simplemente para tener una buena calificación, actúen como que participan porque van a ser calificados. Entonces me interesa mostrar eso, como el enfoque de competencias, desde mi punto de vista, implica como repensar el tema de las calificaciones y pensar la evaluación de otra manera. Y además implica pensar el aprendizaje, un poco la contraparte, lo que hoy yo les decía, el trabajo de los colegas suecos, donde distinguen aprendizaje superficial y aprendizaje profundo. Y les decía recién, muchas veces el modo en cómo evaluamos conduce a la ansiedad, a que el estudiante se quede en lo superficial, a que intente solamente reproducir para demostrar que sabe. Estos colegas lo que mostraban era la contracara de esto, eran estudiantes que tenían una aproximación a lo que ellos llaman aprendizaje profundo, donde el estudiante no está preocupado por ser calificado, por ser evaluado, sino que lo que le interesa es comprender lo que está estudiando, comprender el significado, explicar las cosas con sus propias palabras, usar el conocimiento, y donde el estudiante se mueve por su motivación interna, por el interés en entender lo que está haciendo, el interés por dibujar bien, por ser un buen deportista, por escribir bien un cuento. O sea, lo que hay es lo que predomina es la motivación interna. Por eso decía hace un rato, cuando mostré la vinculación de las calificaciones con la motivación externa, que el enfoque de competencias implica esto, que uno se orienta a que los estudiantes desarrollen una visión del aprendizaje en profundidad y por tanto que estén preocupados de comprender el significado del conocimiento de lo que aprenden, de utilizar el conocimiento para resolver situaciones y para ser creativos, y donde la motivación principal, donde los estudiantes trabajan con cierta autonomía porque están interesados en hacer ciertas cosas y no preocupados principalmente por una calificación. Entonces, este es como, desde mi punto de vista, el cambio de eje sustantivo que hay en un enfoque de competencias. Es decir, uno pasa a preocuparse por estas cosas y entonces necesita pensar la evaluación de otra manera. Me interesa insistir en el tema de la motivación interna como central al enfoque de competencias. Yo uso mucho un texto de Haruki Murakami, que es un escritor japonés, es muy reconocido, escritor de novelas, de ficción, y él tiene un libro en el que repasa cómo fue su experiencia educativa y repasa en primer lugar cómo se transformó en escritor, y en el marco de ese repaso de lo que es para él la escritura, repasa cómo fue su experiencia en el sistema educativo. Y entonces él cuenta cómo a él le gustaba mucho el inglés. Obviamente estudió en Japón y hablaba japonés, y le fascinaba leer literatura inglesa y leía libros enteros, y sin embargo no tenía buenas calificaciones en inglés. Y entonces, reflexionando sobre eso, él decía, lo que pasa es que a mis profesores en realidad no les importaba que uno le gustase el inglés y lo dominase, sino que lo que buscaban era que uno hiciera bien las tareas en los exámenes y supiese usar las formas del subjuntivo, las preposiciones, etc. Y entonces él dice eso, no se trata solo de la enseñanza del inglés, sino que dice, tengo la impresión de que el sistema educativo en general no está pensado para potenciar la capacidad del individuo. Me parece que el objetivo es enseñar una técnica para superar los exámenes. Entonces lo que está diciendo es,
esta lógica de pensar la educación en función de las instancias de evaluación y calificación, de algún modo pervierten todo el juego educativo, digamos, es lo que ya dije antes, no abundo más en eso, pero lo que dice esto de potenciar la capacidad del individuo. O sea, cuando pensamos en un enfoque de competencia, necesariamente tenemos que pensar en lo que al individuo le interesa y cómo desarrollamos sus capacidades. Y él dice, mis padres y mis profesores me aconsejaban a menudo, esfuérzate mientras estás en la escuela, si no te arrepentirás toda la vida. Que es algo que decimos mucho y le decimos mucho a nuestros alumnos. Sin embargo, dice, pienso lo contrario, malgasté el tiempo memorizando cosas tan absurdas como aburridas. Y al final termina diciendo, tengo una tendencia innata a profundizar al máximo en las cosas que me gustan e interesan. No dejo nada a medias. No paro hasta que me doy por satisfecho. Pero si la cosa en cuestión no me interesa, me ocurre todo lo contrario. Soy incapaz de pasar de la superficie. No le dedico ni un segundo. Entonces, con este testimonio lo que quiero enfatizar es la importancia que tiene para una formación integral y para una formación en competencias lograr motivación interna, apoyarse en lo que el alumno le interesa. Cuando el alumno, muchas veces decimos, bueno, no, las calificaciones son importantes porque generan disciplina de trabajo y esfuerzo. Lo que está diciendo Murakami en realidad es lo contrario. O sea, el esfuerzo, la disciplina de trabajo se genera cuando uno hace algo que le apasiona. Él dice, todo lo que me trataban de enseñar sobre el subjuntivo y demás, y la gramática después lo tuve que aprender en la práctica, por cuando me fui haciendo escritor. O sea, él dice, no digo que esas cosas no son importantes. El problema es cuando uno aprende las cosas solo para la instancia de evaluación y no porque realmente le interesa. Entonces, la motivación interna tiene que ver, a diferencia de la externa, que la externa, les decía hace un rato, tiene que ver con lograr un premio, un reconocimiento externo. La motivación interna, en cambio, viene de la satisfacción que uno experimenta, de la emoción positiva que uno experimenta cuando hace ciertas cosas, cuando consigue una meta, cuando entiende algo nuevo, cuando logra comprender un fenómeno, un problema, cuando logra desempeñarse bien en un deporte o en un arte o en un oficio. O sea, sí, está vinculado con el disfrute de lo que uno hace. O sea, por eso estas dos imágenes que pongo allí en pantalla, la de la gimnasia olímpica, la de un deportista que se dedica a la gimnasia olímpica, y la de la pintura, un pintor que se dedica a pintar cuadros. O sea, las dos son tareas, como todas, como hacer ciencia, como hacer literatura, como hacer música, son tareas que requieren mucha dedicación, mucha concentración, mucho esfuerzo, mucho tiempo para ir mejorando muy de a poquito. Y eso se hace cuando uno tiene un cierto disfrute de lo que está haciendo y no solo porque lo van a calificar o porque tiene una exigencia externa. Nadie se hace buen pintor solamente para ganar dinero. O sea, alguien se hace buen pintor si disfruta de lo que hace y de la pintura. Entonces es muy importante esto en la actividad humana en general, de la motivación interna, y es algo que no deberíamos perder de vista en educación. Muchas veces nos descansamos demasiado en la calificación como herramienta de presión para que los alumnos hagan las cosas y se nos escapa esta dimensión de la motivación interna, de que los alumnos disfruten lo que están haciendo, de lograr involucrarlos en las tareas. Entonces me quedo en la imagen de la gimnasia olímpica o de las disciplinas en general deportivas que tiene un componente artístico. Pongo también allí la del nado sincronizado. Y entonces me interesa pensar con ustedes cómo uno ayuda a mejorar el desempeño en estas disciplinas. Si pensemos que lo que hacemos en educación es equivalente a esto, es dominar disciplinas complejas como es la escritura, como es la matemática, como es el arte. O sea, son todas disciplinas complejas. Y pero me quedo en un minuto en el ejemplo de los deportes. Estos deportes se ejecutan o se llevan a los Juegos Olímpicos, donde hay una competencia,
Y entonces así hay una evaluación para decidir quién tiene la medalla de oro, la medalla de plata, o antes de los Juegos Olímpicos, para decidir quiénes pueden ir a los Juegos Olímpicos, y no hay que clasificarse. Y entonces hay una instancia de evaluación donde hay un jurado que lo que hace es calificar el desempeño. O sea, hay un jurado que observa los saltos o que observa la gimnasia olímpica, que tiene una serie de criterios. O sea, todo el mundo, los ejecutantes y todos los jurados tienen una serie de criterios que son conocidos por todos. La armonía del movimiento, la sincronización con la música, la complejidad de los desplazamientos, etcétera, una serie de criterios que están siendo observados. Y hay un jurado que observa y que pone puntos. El jurado son varias personas, justamente porque hay un problema de subjetividad. O sea, no hay en estas disciplinas no hay una medida objetiva de qué es un buen desempeño. Hay otras disciplinas en las que sí. Por ejemplo, en la carrera o en el salto, ahí hay una medida objetiva de cuánto saltó cada uno, en qué tiempo recorrió cada uno una determinada distancia. Allí hay una medida que es objetiva. En estas otras áreas, como el salto sincronizado o la gimnasia olímpica, no hay una medida, hay una apreciación subjetiva, y por eso se conforma un jurado de varias personas, cada uno pone un puntaje y después se hacen promedios de esos puntajes. Entonces, lo primero que me interesa decir a partir de este ejemplo es que la evaluación en educación se parece más a la gimnasia olímpica que a la carrera. En general, cuando evaluamos en educación es muy difícil tener una medida objetiva para calificar a cada alumno. Más bien tenemos apreciaciones subjetivas, lo cual no quiere decir arbitrarias, no es que uno sea arbitrario como docente, sino que involucra observar y apreciar subjetivamente lo que el alumno hace y su desempeño a lo largo de muchas cosas. Entonces, en ese sentido, se asemeja más a esto, y muchas veces, como decía al principio, muchas veces usamos las calificaciones numéricas para intentar ser objetivos, ¿verdad? Pero que es un poco lo que hacen los jurados, poner puntos en los distintos aspectos del desempeño. Sería mucho más fácil evaluar si la formación fuese como la carrera y hubiese una medida objetiva. De hecho, muchas veces hacemos eso cuando evaluamos. Cuando uno pone el énfasis en contar los errores y poner puntos en función de los errores, en el fondo está intentando hacer de la evaluación algo objetivo. Entonces, lo primero que me interesa decir es en educación es muy difícil ser objetivo completamente, ¿sí? Y hay que distinguir como tres. Una cosa es ser arbitrario, otra cosa es ser subjetivo, otra cosa es ser objetivo. Ser objetivo completamente es difícil. Uno corre el riesgo de ser arbitrario, pero nunca, yo creo que uno nunca puede eliminar algún grado de subjetividad en cómo, a la hora de evaluar a los estudiantes. Y lo que sí puede hacer es explicitar los criterios, así como el jurado de gimnasia olímpica dice, bueno, estas son las cosas que van a ser observadas en el desempeño. Uno puede, en la evaluación, en la educación, explicitar y comunicar bien a los alumnos qué es lo que se espera, pero nunca va a eliminar del todo la subjetividad. Entonces, esa es una primera cuestión que me interesa poner sobre la mesa a partir de este ejemplo. Pero la segunda cuestión es mostrar que esa evaluación que hace un jurado asignando puntos tiene sentido para un propósito específico, que es el de la competencia en los Juegos Olímpicos. Pero para ver a quién se le dan las medallas. Pero no tiene sentido para ayudar al ejecutante a aprender cómo hacer mejor su desempeño. Es decir, si yo quiero ayudar a esta chica a hacer mejor su desempeño de gimnasia olímpica, no la voy a ayudar dándole puntos. O sea, un jurado que le da puntos 8,3, 7,5, 9,4, 6,5, esa información no sirve como evaluación para mejorar. Esa información, los puntos, sirven en el marco de un proceso de selección, quién clasifica en primer lugar y después quién gana una medalla, pero no son una buena herramienta para ayudar a mejorar. En realidad, la evaluación que que puede ayudar a mejorar es la evaluación que hace el entrenador. Y el entrenador no da puntos, el entrenador hace otra cosa.
El entrenador observa el desempeño, observa con los mismos criterios que utiliza el jurado, pero lo que hace es ayudar a la persona a darse cuenta de cómo está haciendo las cosas y darle pistas para mejorar su desempeño. O sea, un entrenador observa a la chica y le dice, bueno, fíjate, tenés que darte cuenta que cuando tú ingresás a la pista, pones el pie de esta manera y eso genera después que pase esto y esto y esto. Entonces, eso es lo que hace un entrenador. Un entrenador hace evaluación formativa en este sentido, de acompañar y dar devoluciones. Pero el que tiene que darse cuenta de cómo está haciendo las cosas y el que puede cambiar lo que está haciendo es el ejecutante. Entonces, la tarea nuestra de evaluación formativa en educación se asemeja a la tarea que hace un entrenador y no tanto a la del jurado. O sea, la evaluación formativa en educación es ayudar al estudiante a darse cuenta de lo que está logrando, de lo que no está haciendo bien, y él es el que en la medida que se dé cuenta va a ir pudiendo mejorar su desempeño. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si los estudiantes están aprendiendo a escribir bien, no ayuda decirle, o sea, simplemente indicarle los errores, sino lo ayuda a darse cuenta. O sea, un buen entrenador, para esta chica, si el entrenador solo se limita a decirle esto hiciste mal, esto hiciste bien, etcétera, pero no ayuda a que ella se dé cuenta, que comprenda su ejecución y el conjunto de su desempeño, difícilmente va a cambiar. O sea, no es una cuestión mecánica. Entonces, lo que quiero decir es que necesitamos pensar un tipo de evaluación diferente que se parezca más a la tarea de un entrenador que a la tarea de un jurado. Tenemos un problema en educación y es que mientras en el ejemplo que estoy poniendo los entrenadores y los jurados son personas distintas y en ciertos momentos trabaja el entrenador y en la instancia de competencia trabaja el jurado, el problema que tenemos los docentes, o la tensión que tenemos, la dificultad que tiene nuestra tarea, es que tenemos las dos funciones mezcladas. O sea, nosotros somos entrenadores, ayudamos a los estudiantes a mejorar, pero al mismo tiempo los tenemos que juzgar. O sea, tenemos en determinado momento que calificarlos, y eso nos hace un ruido, sobre todo eso, porque la función de juzgar muchas veces se come a la función de entrenador. Y las calificaciones se transforman, como decía hace un rato, en el mecanismo de retroalimentación a los alumnos. Les damos retroalimentación a través de la calificación. Y eso termina generando dependencia en el alumno y termina generando una actitud mecánica, digamos, de que hice esto bien, ahora lo tengo que hacer así, pero no se apropia estrictamente de su desempeño. Entonces necesitamos, yo creo que es muy importante en educación y en la evaluación, en un enfoque de competencias. El enfoque de competencias implica esto, que el alumno domine un área de acción, al igual que si fuera la gimnasia olímpica. Entonces necesitamos más evaluaciones orientadas a ayudar a los estudiantes a darse cuenta de lo que están haciendo, de cómo lo están haciendo y a que ellos se apropien de su propio proceso y piensen cómo pueden mejorarlo. Teniendo esto como premisa, que la evaluación formativa es sobre todo una evaluación que no juzga, es una evaluación que acompaña, que tiene que ayudar al otro a darse cuenta de lo que está haciendo, tiene que empoderarlo para que él vaya modificando y mejorando su desempeño. Así en forma de resumen, hay 3 errores que hay que evitar. Uno es empezar siempre calificando, empezar diciendo esto está bien, esto está mal, o poniendo un puntaje. Cuando uno hace eso, en el primer momento desaparece, la función formativa desaparece, porque el estudiante se fija en lo que le dijeron, esto está bien, esto está mal, y deja de pensar por sí mismo en lo que está haciendo. Siempre hay una pequeña broma que es la siguiente: cuando uno pone una calificación, lo primero que miran los estudiantes es la nota que recibieron. Y lo segundo que miran no es
los comentarios o la devolución que uno le hizo, sino la nota de los demás. Se empiezan a comparar entre ellos. Entonces, por eso se suele decir que si uno quiere que los alumnos piensen sobre lo que hicieron, o sea, uno debería poner comentarios sin calificaciones, comentarios, devoluciones, retroalimentaciones que los ayuden a pensar, pero sin poner una calificación, porque si uno pone una calificación, el alumno ya, el problema está resuelto, digamos, esto está bien, esto está mal, esto está regular, ya lo dijo el profesor, no tengo nada más que pensar. Si uno quiere que los alumnos piensen sobre lo que hicieron, uno debería dejar la calificación en suspenso, aun cuando los alumnos la pidan, ¿sí? Lo que va a pasar si uno no pone una calificación en un trabajo, lo primero que hacen los alumnos es pedir su nota. Pero uno tiene que trabajar sobre eso. Tiene que ayudar a ser consciente a los alumnos de que primero, que la nota no es lo más importante, y segundo, que ellos tienen que tener capacidad de pensar por sí mismos sobre lo que hicieron y de revisarlos y no estar siempre pendientes de que el profe les dice, lo cual no quiere decir que uno no diga cosas, ¿verdad? Pero lo que uno tiene que evitar es zanjar el problema. Esto está bien, esto está mal, esto es regular, y se acabó la discusión. Entonces eso es un error que tenemos muchas veces, que es apresurarnos a indicar, a marcar los errores o a poner un puntaje, a poner una calificación. El segundo error que tenemos muchas veces es siempre dar estímulos, siempre decirle al estudiante te felicito, precioso. Es algo que se observa sobre todo más que nada en primaria, donde a todo hay maestras que nos decían, bueno, no, al alumno no hay que decirle cuando algo está mal porque eso lo desanima. Yo siempre le digo precioso, te felicito. Entonces también ahí hay un problema. O sea, sí es importante el reconocimiento y el estímulo, pero si uno se limita a eso, el estudiante no va a poder mejorar. O sea, para que alguien pueda mejorar, en algún momento tiene que darse cuenta de que hay cosas que no está logrando, hay cosas que necesitan ser cambiadas o mejoradas. Entonces, limitarse solamente a dar estímulos y a usar la evaluación como reconocimiento y felicitación, solo eso no ayuda. Y en tercer lugar, el tercer error, que es más de los que somos profes de secundaria, es muchas veces nos enfocamos solamente en el esfuerzo. O sea, a veces no sabemos cómo decirle al alumno lo que tiene que hacer para mejorar, y lo que le decimos es, bueno, debes esforzarte más, continúa en tu empeño, no dejes de trabajar. O sea, hacemos exhortaciones al esfuerzo, pero que al alumno no le dan pistas de dónde, no lo ayudan a darse cuenta de dónde hay una dificultad y de qué tiene que hacer para mejorar. Entonces estas son como tres errores. No es que esté mal hacer estas cosas, pero cuando solo hacemos eso, ahí es donde hay un problema. O sea, cuando solo calificamos y marcamos los errores, o cuando solo damos felicitaciones, o cuando solo exhortamos a esforzar al alumno a esforzarse más, esas maneras de hacer devolución al alumno o retroalimentación no ayudan. Sí es importante como tener tres elementos. Para hacer una buena retroalimentación es importante pensar en tres cosas. Una es siempre empezar por lo positivo. Empezar conociendo aspectos positivos, logros, progresos. Empezar siempre por algo que motive. O sea, por eso lo que decía hoy, no es que esté mal motivar y felicitar. Es importante empezar por allí. El primer paso de una buena retroalimentación es destacar cosas que el alumno consiguió, que el alumno logró. El segundo elemento de la retroalimentación es ayudar a darse cuenta de cosas que se pueden mejorar. Por eso, ayudar a darse cuenta. O sea, no quedarse o sea, empezar reconociendo logros, pero luego formular preguntas o darle una pista, una reflexión, o muchas veces haciendo coevaluación entre los alumnos, pero generar una instancia en que el alumno tenga que, una instancia en la que el alumno tenga que revisar lo que hizo y buscar cosas que puede mejorar, hacerle preguntas o hacerle una descripción. Esto es lo que lograste, pero o sea, pensar, insisto en lo que decía hoy, no tanto en que uno le diga, bueno, esto está muy bien, ahora esto está mal, y tenés que corregir esto, sino más bien ayudar al alumno a que piense por sí mismo. Un modo de hacerlo para
aterrizarlo a algo concreto. Por ejemplo, un modo de plantear esto es, en lugar de señalar cuáles son los errores en un texto, es decirle al alumno: está muy bien el texto, empezar por lo positivo, ¿no? Está bueno esto, me gustó esto, etcétera, etcétera. Y eventualmente después decirle: bueno, pero hay 8 errores gramaticales y los tenés que encontrar y decirme cuáles son y por qué. Y eventualmente con otras, porque a veces si cometió los errores puede ser que no se dé cuenta el alumno por sí solo. Pero lo que me interesa es que en el segundo momento de ayudar a darse cuenta, lo que uno hace es no decirle a los alumnos, al alumno, estos son los errores, sino decirle: hay tantos errores y tenés que encontrarlos. Lo importante, digamos, en este paso, en este momento, es que la intervención del docente esté dirigida a que el alumno piense sobre lo que hizo y no a decirle, y no que uno como docente diga: esto está bien, esto está mal. Entonces, segundo momento, segundo elemento de la retroalimentación, algo, una devolución, una pregunta, una actividad que implique que el alumno revise y se dé cuenta de lo que necesita mejorar en lo que hizo. Y el tercer elemento sí es el de las pistas. Después que el alumno se da cuenta y revisó ciertas cosas, uno puede dar pistas de cómo resolver esos problemas, supongamos, o sea, o cómo uno puede buscar ejemplos de otras ilustraciones que están bien hechas o otros modos de escribir, modelos para comparar. Pero lo importante es dar orientaciones para mejorar y dar la oportunidad de mejorar el trabajo, porque muchas veces lo que suele ocurrir con la evaluación es que a veces el alumno recibe una calificación y en realidad después no va a poder mejorar su trabajo. O sea, lo que hizo en esta evaluación, en esta actividad, en esta prueba, es calificado y ahí se acabó y pasamos a otra actividad o a otra cosa. Parte del problema que tenemos en la formación en competencias, en la evaluación, es esto de que hacemos tareas puntuales y no proyectos, y que muchas veces calificamos una tarea y ahí terminó el proceso y se pasa a otra. Y en realidad no hay un proceso de mejora y de cambio y no hay oportunidades para mejorar el trabajo. Y por eso el estudiante muchas veces no le interesan los comentarios que uno le hace, porque en realidad no va a poder hacer nada con esos comentarios. Entonces es importante esto de pensar el trabajo de los alumnos como un proceso donde cualquier tarea, un dibujo, un cuento, una investigación, etcétera, tiene varios momentos y se va mejorando. Y hay oportunidades para ir rehaciendo el proceso. Entonces, 3 elementos para hacer retroalimentación: reconocer lo positivo, motivar al alumno, empezar por lo positivo, generar una instancia en que el alumno pueda revisar, darse cuenta de lo que logró, de lo que le falta, y dar oportunidades, pistas de trabajo, pero además una instancia en que el alumno pueda revisar y rehacer. Entonces, vamos a pasar ahora esto es el nudo de la evaluación formativa, pero para cerrar esta parte vamos a hacer 2 cosas. Voy ahora a vamos a ver un video muy corto de 6 minutos en el que se ilustra esta idea de retroalimentación y de evaluación formativa en un ejemplo concreto. Es un video que está, desde mi punto de vista, muy bonito. Y luego del video yo voy a retomar 2 o 3 elementos y les voy a proponer una tarea para hacer así en colectivo, y luego sí voy a tomar preguntas de ustedes e intervenciones de ustedes después de la pausa. Pero entonces, pasos, voy a poner el video en pantalla y luego les voy a proponer la actividad, y en esa actividad voy a retomar también las preguntas o dudas que surgen de lo que presenté hasta aquí. Voy a dejar de compartir y voy a poner en pantalla el video. Esta es la historia llamada La mariposa de Austin. Y es la historia real de un chico de primero que estaba en clase en una ciudad del estado de Ohio, Estados Unidos. En su clase estaban estudiando la vida de las mariposas y tuvo que hacer un proyecto sobre ello. Entonces su trabajo era dibujar una mariposa y él eligió esta.
tenía que usar esta fotografía como modelo, ¿vale? Hacer un dibujo lo más exacto posible. Esta se llama mariposa tigre. ¿Sabéis por qué se llama tigre? Bueno, entonces Austin tenía que dibujar esta mariposa, ¿de acuerdo? Y recordad que era un niño de primero, como vosotros. Entonces tenía que observar cuidadosamente el dibujo para poder dibujarla, pero en lugar de dibujar lo que veía, dibujaba lo que él recordaba que era una mariposa. Y dibujó esto. No está mal. Y es una mariposa. Pero ¿vosotros creéis que es la mariposa que hay en la fotografía? ¿Creéis que es igual que la mariposa? No le dijeron que era un buen trabajo, sino que era un buen comienzo. Entonces los compañeros le hicieron algunas críticas positivas, críticas constructivas, para hacerlo un poco más parecido a cómo era, ¿vale? Por ejemplo, cosas que le podrían haber dicho o que le dijeron sus compañeros respecto a cómo tenían que ser el dibujo. Le aconsejaron que el patrón de las alas tenían que hacerlo, luego que las alas tenían que ser más puntiagudas. ¿Qué más podrían haberle dicho? Pues que el ángulo no era exactamente el mismo del final de las alas, perdón. Y si os fijáis, también le dijeron que sean un poco más largas, ¿vale? Y un poco más puntiagudas, un poco más largas. Entonces son buenos comentarios porque son específicos. Dicen, quiero que lo hagas de esta manera. No solo está bien o está mal. Otro le dijo, parece más un triángulo, ¿verdad? Entonces, este tipo de consejos, que son críticas constructivas, son las que Austin tenía que aplicar para intentar su nuevo dibujo. Y lo hizo. Entonces su segundo dibujo fue este. ¿Creéis que está un poco mejor? Está un poco mejor, desde luego. Si nos fijamos, ya las alas es más parecido a un triángulo, ya las formas redondas que tenían el primer dibujo ya han desaparecido, ahora ya son un poco más puntiagudas, ¿vale? Pero aún no es exactamente como la fotografía. ¿Qué le podrían haber dicho? Le dijeron, bueno, no pongas las alas de abajo, hay que cerrarlas más, en las formas, aunque está mucho mejor, ya deberían tener, para ser un poco más exactas, deberían tener una parte ovalada arriba. Y entonces dijo, vale, voy a utilizar vuestros consejos y voy a hacer el tercer dibujo, ¿vale? Hizo un tercer borrador. ¿Qué vemos en este tercer borrador? ¿Vale? Sus compañeros le dijeron que un lado era más grueso que el otro. No eran iguales los dos lados. Las mariposas tienen los dos lados iguales. Tampoco había dibujado lo que es las rayas, los puntitos y todo lo que lleva la mariposa dentro. Así que con estos nuevos consejos él dijo, volveré a intentarlo. Total, que hizo un nuevo dibujo. Como podéis ver, en este dibujo todo ha mejorado un poco más. Vemos que ya las alas no son tan puntiagudas como deberían ser, el final es un poco más redondo, es mucho más simétrica, las dos partes son el lado de la derecha y el de la izquierda, las alas de la derecha y la izquierda son más iguales, Y aún así necesitaba un poco más de mejora. Por lo tanto, volvió a hacer el dibujo y aquí veis, ya incluso ha marcado el patrón. Sus compañeros le dijeron, ya puedes hacer en color, y finalmente puso el color y sacó este último dibujo, que yo creo que a vosotros os parece que ha mejorado. ¿Y por qué creéis que ha mejorado? Desde el primer dibujo hasta el sexto dibujo, porque hizo 6 dibujos, hubo una mejora importante. Cada vez el dibujo había mejorado. Cada vez era un poquito mejor, ¿es verdad? Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Pues podemos aprender, por ejemplo, que
con ayuda de la crítica, siempre positiva, no insultando, no burlándose de los compañeros, podía mejorar. Y eso es lo que hizo. Y nosotros podemos hacerlo cuando hagamos nuestros trabajos, no solo dibujos, sino todos nuestros trabajos, probando y practicando, conseguiremos mejor. Bien. Así, todo lo que estoy presentando después les queda en la presentación, en el archivo de la presentación. Y aquí al pie tienen van a tener el enlace, lo buscan en YouTube, los que lo quieran ver de vuelta el video y lo pueden mirar. El doblaje con el colega español se pierde un poco la frescura de las intervenciones de los niños, porque en realidad todo lo que buena parte de lo que el audio dice en realidad lo dicen los niños. Pasa que está en inglés y a veces no se sigue tanto, entonces por eso preferí usar esta versión doblada, pero hay dos versiones y pueden ver allí ustedes la versión de los niños hablando en inglés. Me interesa como destacar 5 aspectos de lo que acabamos de ver. Uno es esto de que hay una producción con un modelo, o sea, el niño tiene un propósito que es hacer un dibujo de una mariposa y tenía un modelo de a dónde quería llegar o qué era lo que quería hacer. Ese es un primer elemento clave en esta experiencia. Lo segundo, que decíamos recién, al inicio tiene un logro que está bastante alejado de lo que se propuso, pero de todos modos, como bien dice el maestro, él dice, no está mal y efectivamente es una mariposa. O sea, empieza destacando, es un primer intento, logró dibujar una mariposa, no está mal, pero al mismo tiempo muestra la distancia, digamos, entre lo que hizo y el modelo que tenía. El tercer elemento clave es esto de las sugerencias específicas y concretas. Ahí es muy divertido, si miran el video original, de cómo los niños son los que van diciendo lo que puede hacer. Las alas tendrían que ser más puntiagudas, tendrían que ser más largas, le faltan como esas alitas hacia adentro, no tendrían que ir hacia adentro, sino hacia abajo, como esos apéndices. Entonces muy, muy lindo esto de cómo los niños mismos van dando pistas de cómo mejorar el trabajo, y esto es muy importante en el sentido de que muchas veces la retroalimentación la hacen mejor los propios estudiantes que uno como docente. Primero, o sea, y acá dejo simplemente enunciado la importancia que tiene la coevaluación o la evaluación entre pares, donde los niños se pueden dar devoluciones entre sí y no la costumbre que tenemos de que siempre el que califica y el que hace retroalimentación es el docente. Muchas veces los niños entienden o se dan cuenta más o se les ocurren mejores cosas para sugerir, pero además el tema de que se haga entre pares de manera horizontal también ayuda a evitar esto de que el docente es el dueño de la verdad y el que dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y empodera a los alumnos. Entonces es muy importante esto, primero, de que la retroalimentación sea específica y sea concreta, y segundo, de que haya un componente de trabajo colaborativo, de revisión entre pares. Aquí hay, ya digo, en esta versión doblada no se aprecia tanto los aportes de los niños, pero buena parte todo lo que, si bien el maestro va resumiendo y va destacando cosas, pero es muy importante cómo los niños se involucran en la tarea, y van ellos mismos formulando producciones. Y el quinto elemento es que decía hace un ratito, esto de el proceso de trabajo con oportunidades que van a mejorar. Creo que esta imagen de las 6 aproximaciones sucesivas que va teniendo Austin a la mariposa y cómo las va mejorando, es muy rico respecto a algo que deberíamos hacer siempre, ¿verdad? Y esto que de tener
como varias versiones de un cuento, de una tarea, de un proyecto, en que las vamos mejorando y que podemos nosotros visibilizar esas mejoras. Eso es muy importante en términos de generar conciencia en los estudiantes de que pueden mejorar, de que se aprende. Muchas veces lo que hacemos es quedarnos con el primer dibujo, con este que está aquí, el 9302, y ponerle una nota a eso, y después pasamos a otra cosa. Esto de que el estudiante pueda al final del proceso mirar para atrás y ver cómo fue mejorando su producción, el cuento que escribió, el dibujo, la investigación, el informe, lo que sea, es muy potente en términos de eso, de que el estudiante se perciba a sí mismo como capaz de aprender y como capaz de progresar. Y como esto de que el esfuerzo y la perseverancia tienen que ver con sentir que uno está progresando. Y bien, esta frase que ponen allí los niños, creo que progresó mucho porque perseveró. O sea, la perseverancia está vinculada al progreso y el progreso con la perseverancia. Ok, eso eran como el video, ya les digo, lo pueden después recuperar en YouTube y volver a mirar. Yo les dejo allí el enlace. Entonces, segundo momento de intercambio, vamos a tomar ahora los próximos 15 minutos, ahí dice 10, pero tomemos 15, son las 10:08. Lo que vamos a hacer ahora es, ustedes van a trabajar con 2 o 3 colegas de los que tienen cercanos durante los próximos 15, y con estas preguntas que tienen en la hojita de la carpeta del segundo momento de intercambio. En la hojita tienen también un resumen sobre las cosas centrales de la evaluación formativa, y la evaluación como retroalimentación. Y entonces lo que les pido que piensen es estas preguntas. Uno es cómo ustedes podrían incorporar esta mirada de la retroalimentación y trabajar más con ese enfoque sin calificar a los estudiantes. Pero la cuestión no es solo no calificarlos, sino qué hacemos, cómo hacemos retroalimentación teniendo en cuenta esto de los 3 elementos que yo planteaba: motivar, ayudar a pensar, orientar para adelante. Entonces, eso es una pregunta de diálogo para que hagan con los colegas, pensando en sus propias clases, en sus propios alumnos, en sus propios cursos, cómo uno puede enriquecer el modo en que trabaja la evaluación desde esta perspectiva. Y la segunda cuestión que me interesa que piensen o que compartan es cómo podrían ustedes pensar en alguna experiencia similar a esta de la mariposa con sus clases. O sea, ¿qué sería una producción? O sea, en este caso hay un dibujo de la mariposa. Ok, ¿qué sería un equivalente al dibujo de la mariposa en mi clase de comunicación, de lenguaje, de ciencias, de matemáticas? ¿Cómo podría haber algo similar al dibujo de la mariposa que me permita hacer con los estudiantes un proceso en el cual tienen varias producciones o aproximaciones sucesivas que van revisando, que van recibiendo retroalimentación y que las van mejorando? O sea, pensar cómo uno podría hacer en su curso, en alguno de sus cursos, una experiencia similar a esta. Y lo tercero es, a partir de, ahora sí, de todo lo que trabajamos en este primer bloque, si quieren hacer alguna pregunta, hacerme alguna pregunta. Entonces, vamos ahora a trabajar son 10, 15, 20 minutos en los equipos. A las 12:30 ustedes van a tener, lo pueden hacer un poquito antes si quieren, una pausa activa, allí los organizadores lo manejan. Van a tener un momento de pausa, de movimiento, de salir, y a las 11 vamos a volver a encontrarnos y allí vamos a empezar con las preguntas de ustedes. O sea, vamos a invitar a que algunos de ustedes, obviamente no va a ser posible todos, pero vamos a dedicar una media hora a que ustedes planteen inquietudes, preguntas o ideas que se les ocurrieron a partir de lo que trabajamos en la mañana. Lo que les vamos a pedir es que, si son preguntas,
concisas, y si es una reflexión o una experiencia que quieran compartir, que lo hagan de manera breve, en un par de minutos, no más de eso. Ok, entonces ahora trabajan ustedes con sus colegas, después hacemos la pausa y después de la pausa a las 11 retomamos con las intervenciones de ustedes. Y luego yo voy a hacer una parte más de exposición. Ok, maestro Ravelo, muchísimas gracias. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!